En las sombras de tu mente habitan memorias que no recuerdas, pero que tu cuerpo no ha olvidado. ¿Qué sucede cuando el dolor de la infancia no se marcha, sino que se esconde en los pliegues de tu cerebro, gobernando desde las sombras? Imagina un río. Sus aguas superficiales fluyen claras, conscientes, pero en las profundidades yacen piedras talladas por viejas corrientes, heridas que moldearon tu forma de amar, de temer, de existir. Así opera el trauma infantil. La neurociencia lo confirma. Experiencias dolorosas antes de los 7 años, cuando el cerebro es una esponja plástica y mágica, se graban no solo en la mente, sino en el cuerpo. La amígdala, ese centinela ancestral, guarda el miedo como un fuego sagrado. El hipocampo, archivista de la memoria, a veces sepulta los recuerdos demasiado dolorosos, pero el sistema nervioso los conserva. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, decía Jung. Y el Kybalión hermético susurra: nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Cada trauma es una frecuencia estancada, un nudo en tu campo energético. Pero aquí yace el misterio esperanzador. El cerebro puede reescribirse. La neuroplasticidad es el puente entre la ciencia y la alquimia espiritual. ¿En qué parte del cuerpo sientes el peso de lo no dicho? A continuación exploraremos cómo las memorias se congelan en el tiempo. Como señala el libro tibetano de los muertos, las impresiones mentales son semillas que germinan en el suelo de la conciencia, y cómo liberarlas mediante técnicas somáticas y arquetipos junguianos. Porque sanar no es borrar, sino transmutar, convertir el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. El niño herido no vive en el pasado, vive en tu sistema nervioso, en cómo evitas ciertas miradas, en ese sobresalto ante un tono de voz, en la tensión que acumulas entre los hombros al anochecer. La neurociencia lo explica con precisión escalofriante. Durante un trauma infantil, el córtex prefrontal, nuestra torre de control racional, se desconecta. En su lugar, el cerebro emocional, amígdala, ínsula y el cuerpo, nervio vago, sistema nervioso autónomo, toman el mando. Es la ley hermética de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Arriba, en la mente, el recuerdo se fragmenta. Abajo, en el cuerpo, se instala como un código de supervivencia. Carl Jung diría que estos patrones se convierten en arquetipos de la sombra. El huérfano abandonado, el niño que camina sobre cáscaras de huevo, el pequeño salvaje que aprende a no confiar. La pedagogía crítica añade: el trauma no es solo personal, es cultural. Se hereda en silencio como un mandato invisible. Pero el cuerpo, sabio como un chamán, guarda las llaves de la liberación. Primera técnica somática: la respiración del dragón, inspirada en el taoísmo y el chamanismo. Siéntate como una montaña, postura estable, columna alargada. Visualiza que tu columna es un río de luz dorada, como el Sushumna tibetano. Inhala profundamente por la nariz, 4 segundos, imaginando que el aire es fuego violeta que disuelve bloqueos, alquimia egipcia. Exhala por la boca, 8 segundos, emitiendo un susurro áspero como el dragón que expulsa vapor. El dragón no teme al fuego, lo transforma. Tao Te Ching. Pon una mano en el pecho y repite: lo que fue congelado ahora puede fluir. ¿Qué antigua defensa de tu infancia aún opera en ti, como un fantasma fiel? Hay una memoria más profunda que la de tus pensamientos. Una memoria escrita en los músculos, en el latido del corazón, cuando se acelera sin razón, en ese escalofrío que recorre tu espalda al escuchar una voz que creías olvidada. El cuerpo no miente.
Mientras la mente racional construye historias para sobrevivir, el sistema nervioso guarda la verdad intacta, como un pergamino sagrado. La ciencia moderna lo confirma. El trauma se almacena como energía no procesada en los tejidos. Las enseñanzas taoístas ya lo decían hace miles de años. El ki estancado es la raíz de la enfermedad. Y los esenios, en su Evangelio perdido, enseñaban que cada emoción no liberada se convierte en un demonio que habita la carne. Pero hay un camino de regreso a la inocencia: el lenguaje secreto del cuerpo. Cuando un niño vive una experiencia abrumadora, un grito desproporcionado, un abandono, una humillación, su cerebro hace algo fascinante y terrible: se divide. Una parte queda atrapada en ese instante, como un insecto en ámbar, mientras la otra sigue creciendo. Esto explica por qué, ante ciertos detonantes, puedes sentirte repentinamente pequeño, frágil, incapaz. No es posesión, es memoria celular, dirían los chamanes. Carl Jung añadiría que estos fragmentos de dolor se convierten en entidades autónomas dentro del psiquismo. La sombra no es tu enemiga, es tu yo no redimido que llama desde el sótano del alma. ¿En qué parte de tu cuerpo habitan tus secretos más antiguos? El perdón somático. Esta técnica fusiona la sabiduría del Kybalión, todo es mental, con lo último en neurobiología. Elige un recuerdo doloroso, no el más intenso al principio. Coloca ambas manos donde lo sientas en el cuerpo, pecho, garganta, vientre. Respira hacia esa zona imaginando que tu aliento es oro líquido, alquimia hermética. Susurra: te veo, te acepto, te libero, como un mantra esenio. Visualiza una cadena rompiéndose, no en tu mente, sino en tus células. Lo que resistes, persiste. Lo que abrazas, se transforma. Carl Jung. Ahora contempla esto. ¿Y si ese trauma no fuera un error del universo, sino una iniciación? Si ese dolor de infancia fuera la semilla de tu don más profundo. Los egipcios grababan en sus templos: el cielo está dentro. Los estoicos enseñaban: el obstáculo es el camino. Y ahora la ciencia revela que las neuronas que procesan el dolor son las mismas que generan compasión. Esto no es autoayuda, esto es alquimia. Esto es recuperar los fragmentos de tu alma perdida. El primer paso ya lo diste: recordar que hay algo que recordar. Imagina por un momento que tu mente inconsciente es un vasto templo egipcio. En sus cámaras más ocultas, jeroglíficos luminosos relatan historias que tus ojos conscientes no pueden leer, pero que tus manos tiemblan al tocar. La neuroarquitectura del dolor. La ciencia moderna ha descubierto lo que las tradiciones mistéricas siempre supieron. Los traumas infantiles no son recuerdos, son ecos. Cuando un niño vive una experiencia dolorosa, su cerebro, aún en formación, opta por la supervivencia antes que la coherencia. La amígdala, ese dios antiguo en tu sistema límbico, graba el miedo en código químico, mientras el hipocampo, el escriba de la memoria, fragmenta la historia para hacerla soportable. El libro tibetano de los muertos lo anticipó. Las impresiones mentales, samskaras, se acumulan como estratos geológicos, determinando los paisajes de tu renacer psicológico. Pero aquí yace el misterio que conecta a Freud con el hermetismo. Lo reprimido no desaparece. Como enseñan los principios del Kybalión, nada desaparece, todo se transforma.
principio de mentalismo. Lo similar atrae lo similar, principio de correspondencia. Por eso, sin saberlo, seguimos recreando las condiciones de nuestras heridas primarias. Jung lo llamó la sombra que proyectamos en el mundo. Los chamanes lo conocen como fantasmas que bailan en nuestro campo energético. El dilema del tiempo psicológico. Los estoicos ofrecían una clave magistral. No es lo que ocurre, sino tu relación con lo ocurrido lo que te encadena. Epicteto, el esclavo filósofo, sabía que la verdadera prisión nunca fue física. ¿Cuántas veces has reaccionado hoy desde ese niño herido que creías olvidado? La alquimia de la reconexión. La sabiduría hermética nos recuerda que, para cambiar tu mundo exterior, primero debes transmutar tu mundo interior. Esto no es metáfora. La neuroplasticidad demuestra que cada vez que recordamos conscientemente un trauma mientras sentimos seguridad en el presente, reescribimos su significado biológico. Es el secreto que unía a los alquimistas medievales con los terapeutas esenios. Disolver, identificar el patrón, separar, observarlo sin fusión emocional, coagular, integrarlo con nuevo significado. El Evangelio de los esenios lo decía así: las aguas estancadas deben moverse para volverse puras otra vez. Pronto exploraremos las técnicas prácticas, pero antes, permítete un momento de silencio sagrado, porque en el espacio entre recuerdo y liberación, allí mora la magia. Hay una verdad que atraviesa todas las tradiciones sagradas. El trauma no es tu enemigo, es el fuego que forja tu iniciación, la noche oscura del alma que precede al amanecer de la auténtica maestría. El inconsciente colectivo y las heridas que heredamos. Carl Jung nos legó un descubrimiento radical. Bajo nuestro inconsciente personal yace un océano de memoria ancestral. Los traumas no resueltos de nuestros antepasados, guerras, abandonos, secretos familiares, se transmiten epigenéticamente como ecos silenciosos en nuestro ADN. El libro tibetano de los muertos lo expresa así: cargamos con las deudas kármicas de aquellos que caminaron antes que nosotros. La neurociencia actual confirma que hasta 3 generaciones pueden heredar las consecuencias biológicas de un trauma no sanado. Es la materialización del principio hermético de causalidad. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. ¿Qué patrones repites que nunca fueron tuyos, sino de alguien que olvidó llorar? El arte taoísta de la transmutación. El Tao Te Ching enseña: el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. En el contexto del trauma, esto revela una paradoja sagrada. La curación no viene de la lucha, sino de la entrega consciente. Cuando un recuerdo doloroso emerge, observa sin juzgar, como un monje budista contempla las nubes. Siente sin identificarte, el estoico que distingue entre hecho e interpretación. Honra sin aferrarte, el chamán que agradece a los espíritus de las heridas. Lo que no puede ser sentido, no puede ser sanado. Susurra la sabiduría somática. El ritual de los 7 niveles. Fusión de alquimia egipcia y psicología junguiana. ¿Estás listo para dejar de ser el prisionero y convertirte en el arquitecto de tu mente? El viaje se profundiza. ¿Estás preparado para el siguiente nivel de revelación? En los papiros egipcios de Thoth, en los textos secretos de los monasterios tibetanos,
en las visiones de los chamanes amazónicos, todos coinciden: el trauma es un portal, pero para cruzarlo debes convertirte en el héroe de tu propio mito. Los arquetipos que tejen y destruyen realidades. Jung descubrió que nuestra psique está poblada por dioses internos, fuerzas arquetípicas que moldean nuestros pensamientos, miedos y anhelos más profundos. Cuando el trauma infantil golpea, uno de estos arquetipos se hiere y distorsiona. El huérfano, herida de abandono. El inocente, herida de traición. El guerrero, herida de impotencia. El mago, herida de invalidez. El Kybalión lo explica con su tercer principio. Toda vibración se contagia, todo estado mental atrae su igual. Así, el niño abandonado atrae situaciones que confirman su creencia oculta. Nadie me quiere. ¿Que Dios roto gobierna desde las sombras de tu inconsciente? El sueño lúcido como templo de curación. Los sacerdotes de Isis usaban sueños iniciáticos para sanar traumas del alma. Hoy, la ciencia confirma que en la fase REM, cuando soñamos, el cerebro reprocesa memorias emocionales. El libro tibetano de los muertos enseña: el mundo onírico es tan real como el mundo material. Solo su sustancia es más sutil. Técnica ancestral modificada para la mente moderna. Antes de dormir, evoca un recuerdo doloroso sin emocionarte, como un antropólogo estudiando una reliquia. Visualiza el arquetipo herido, el niño asustado, y luego invoca a su contraparte sanada, el niño sabio. Afirma: esta noche reescribiré mi historia con fuego de estrellas. Lo que no se resuelve en la vigilia, el alma lo trabaja en los sueños. Paracelso. Preparación para el ritual de los 7 niveles. Como los alquimistas que purificaban metales en 7 etapas, este ritual, que exploraremos en la próxima página, requiere intención clara, fijada en luna nueva, según la tradición esenia. Espacio sagrado, un rincón donde la energía esté contenida. Ofrenda simbólica, agua, una piedra o palabras escritas en papel de arroz. Porque sanar no es borrar cicatrices, es aprender a leer en ellas el mapa de tu trascendencia. Existe un momento sagrado en todo proceso de sanación, cuando el dolor deja de ser tu cárcel y se convierte en tu brújula. Ese instante en que comprendes que cada cicatriz es un jeroglífico divino, tallado a martillazos por la misma mano del destino. La geometría sagrada del trauma. Las antiguas escuelas mistéricas enseñaban que el sufrimiento sigue patrones arquetípicos, como mandalas que se repiten en el alma humana. El trauma no es aleatorio, se organiza en estructuras psicoespirituales reconocibles. El laberinto, patrones repetitivos de confusión. El espejo quebrado, autoimagen fragmentada. La espiral descendente, dinámicas de autosabotaje. El principio hermético de ritmo nos recuerda: todo fluye y refluye, toda herida contiene ya el germen de su curación. Mientras, la neurociencia descubre que las redes neuronales del trauma forman configuraciones geométricas precisas en el cerebro. ¿Qué forma adopta tu dolor cuando nadie lo observa? El lenguaje secreto de los órganos. La medicina taoísta y las tradiciones chamánicas coinciden. Cada órgano guarda memorias emocionales específicas. Hígado, ira reprimida, frustración ancestral. Corazón, pérdidas no lloradas, alegría prohibida, riñones.
miedos primarios, trazas de linaje. El Evangelio de los Esenios decía: cuando el cuerpo llora, es el alma la que derrama lágrimas a través de él. Estudios modernos de psiconeuroinmunología confirman que las emociones no procesadas alteran literalmente la expresión genética en estos órganos. El mito de la reconstrucción. Joseph Campbell, estudiando los mitos universales, descubrió que el viaje del héroe siempre incluye separación, ruptura de la inocencia, iniciación, encuentro con las sombras, retorno con el elixir de sabiduría. Tu trauma no es la excepción a tu historia, es el centro iniciático de tu mito personal, susurran los antiguos. ¿Qué elixir has destilado de tus batallas que solo tú podías crear? El silencio entre las notas. En las enseñanzas sufíes se dice que la verdadera música no está en las notas, sino en los silencios que las separan. Así ocurre con la sanación. Los momentos de quietud consciente entre los recuerdos dolorosos son donde ocurre la verdadera alquimia. El cerebro entra entonces en ondas teta, el mismo estado que los chamanes buscan en sus viajes visionarios. Es la frecuencia donde el tiempo lineal se disuelve. Lo simbólico se vuelve tangible, la reprogramación es posible, porque algunas verdades solo pueden ser escuchadas cuando dejamos de intentar oírlas. El viaje hacia el núcleo de tu ser se profundiza. ¿Estás listo para leer las huellas que el dolor ha dejado en tu alma? Hay una verdad que los antiguos guardianes del conocimiento resguardaron en templos y códices perdidos. El trauma no es simplemente una herida, es un lenguaje cifrado del alma, un mensaje urgente que tu esencia intenta entregarte a través del único idioma que podrías entender, el del dolor. El eco de las heridas colectivas. El inconsciente colectivo que describió Jung no es solo una teoría psicológica, es un campo de resonancia mórfica donde las tragedias históricas dejan su huella. Estudios epigenéticos demuestran ahora lo que los chamanes siempre supieron. Los hijos de sobrevivientes del Holocausto muestran marcadores de estrés alterados. Los nietos de migrantes forzados repiten patrones de desarraigo. Las crisis sociales dejan rastros en la expresión genética hasta 3 generaciones después. El libro tibetano de los muertos lo expresa así: cargamos no solo con nuestro karma, sino con las lágrimas no secadas de nuestro linaje. ¿Qué historias no contadas de tus ancestros laten aún en tu sangre? Los 4 elementos como espejos de la memoria. La antigua sabiduría hermética enseña que todo trauma se cristaliza en uno de los elementos fundamentales. Tierra, traumas de supervivencia, abandono material. Se almacena en huesos, músculos, tejido conectivo. Patrones, rigidez, obsesión por seguridad, agua, traumas emocionales, secretos familiares. Se aloja en fluidos corporales, sistema linfático. Patrones, inestabilidad emocional, miedo a fluir. Fuego, traumas de violencia, abusos de poder. Se graba en sistema digestivo, temperatura corporal. Patrones, ira explosiva o represión total. Aire, traumas mentales, humillaciones intelectuales. Se fija en patrones respiratorios, sistema nervioso. Patrones, ansiedad, pensamiento catastrófico. Para sanar el elemento hay que convertirse en su maestro, enseñaban los alquimistas medievales. La neurología del recuerdo sagrado.
La ciencia moderna hace un descubrimiento crucial. Hay una diferencia abismal entre recordar y revivir. Cuando simplemente recordamos, se activa el córtex prefrontal, observación consciente. El hipocampo contextualiza el evento en el pasado. El sistema nervioso permanece estable, pero cuando revivimos el trauma, la amígdala secuestra la conciencia. El tiempo psicológico colapsa, parece estar ocurriendo ahora. El cuerpo reacciona como si el peligro fuera actual. El Kybalión lo anticipó. Todo es doble, todo tiene dos polos. El trauma existe simultáneamente como prisión neurológica, portal de iniciación espiritual. El secreto no está en borrar el recuerdo, sino en cambiar tu relación con él, en convertir el grito interno en un canto sagrado. El umbral de la metamorfosis. Estamos llegando al núcleo del misterio. En la próxima entrega exploraremos cómo los arquetipos alquímicos, Fénix, Andrógino, Ouroboros, guían la transformación. El papel del silencio como disolvente universal del dolor. La diferencia entre sanación y trascendencia. Prepárate. Estás a punto de cruzar el espejo donde víctima y chamán son dos caras de la misma moneda divina. En los misterios de Eleusis, los iniciados entraban en la oscuridad total para renacer al tercer día. Hoy, la neurociencia confirma lo que aquellos rituales intuían. Toda muerte psicológica precede a un renacimiento neuronal. El trauma no es tu fin, es tu gestación. Los arquetipos alquímicos de la transformación. La psique humana ha desarrollado símbolos universales para representar el viaje de la sanación. El fénix representa la capacidad de reducirse a cenizas para renacer. Neuroplasticidad. Las neuronas literalmente se reorganizan tras una crisis. Debes perderte para reencontrarte en un nivel más profundo. Carl Jung. El andrógino sagrado simboliza la integración de opuestos: dolor, alegría, víctima, creador. Hemisferios cerebrales encontrando nuevo equilibrio. Lo que un día te quebró, ahora te completa. Hermes Trismegisto. El Ouroboros. La serpiente que se devora a sí misma, ciclo eterno de muerte y renacimiento. Sistema nervioso aprendiendo a autorregularse. El fin siempre contiene el principio hermético de ritmo. ¿Qué versión de ti está esperando nacer de las cenizas de tus viejas heridas? El silencio como disolvente universal. Los monjes esenios practicaban el silencio solar al mediodía, cuando la sombra es mínima. En ese espacio sin palabras, descubrieron que las memorias traumáticas pierden su carga emocional. El cerebro accede a ondas gamma, estado de hiperconexión. Surge la inteligencia del corazón, coherencia cardíaca. El Tao Te Ching lo expresa así: el silencio es el crisol donde lo fragmentado vuelve a su unidad original. Sanación versus trascendencia. Aquí yace la gran distinción. Sanar implica regresar a un estado previo de normalidad. Trascender significa crecer más allá del trauma, usarlo como escalera. Los textos herméticos advierten: no busques sanar como quien repara una vasija rota, sino como quien transforma el barro en oro alquímico. El trauma infantil te robó algo, es cierto, pero también te dio un don único, la llave maestra para desbloquear dimensiones de compasión,
fuerza y sabiduría que los normales nunca conocerán. Preparación para el gran umbral. Descansa ahora en este espacio liminal, porque pronto dejarás de escuchar sobre la transformación y comenzarás a encarnarla. Llegamos al umbral final, pero este no es un adiós, sino un encuentro, porque ahora sabes lo que los antiguos iniciados guardaban en sus criptas sagradas, que el trauma fue siempre el precio de entrada a tu propia maestría. El código de resurrección neuronal. La ciencia y el misticismo convergen en un punto luminoso. Tu cerebro espera, como un discípulo paciente, la orden de renacer. Los estudios en neurogénesis revelan que incluso en la edad adulta podemos generar nuevas neuronas. El proceso requiere voluntad sagrada, la decisión alquímica de transformar plomo en oro. Repetición consciente, como mantras que esculpen nuevas rutas neuronales. Gracia, ese misterio que los egipcios llamaban Ma'at y los taoístas Wu Wei. No se trata de borrar el pasado, sino de tejerlo en tu corona de sabiduría. Susurra el inconsciente colectivo. Ritual de clausura. La ceremonia del nuevo mito. Escribe tu dolor en un papel. Materializa lo inmaterial, como enseñaban los hermetistas. Quémalo bajo la luna, el fuego que purifica como el fénix. Recoge las cenizas y mézclalas con tierra, principio taoísta de retorno al origen. Planta una semilla en esa tierra, símbolo de tu nueva narrativa. Lo que fue raíz de tu dolor se convierte ahora en abono de tu florecer. La pregunta definitiva: ¿qué versión de ti nacerá ahora que has dejado de usar tus heridas como excusas para convertirte en su alquimista? Cierre. El secreto que siempre supiste. El niño que fuiste no necesita tu lástima, necesita tu coraje. Tus traumas no piden ser lamentados, piden ser iniciados. Este viaje nunca fue sobre arreglar lo roto, sino sobre recordar lo que siempre fuiste. El artista y la obra de arte, el herido y el bálsamo, el prisionero y la llave. Los egipcios grababan en sus tumbas: morir es aprender a vivir. Hoy la neurociencia dice: las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Ambas son verdades sagradas, así que levanta tu antorcha interna, porque ahora comprendes el acertijo que atraviesa eras. La curación no era el destino, era el camino hacia tu despertar. El trauma fue tu noche oscura, pero ahora es tu estrella polar. Si este viaje resonó en algún lugar de tu alma, si alguna palabra te hizo sentir menos solo con tus heridas o más esperanzado con tu poder de transformación, entonces te pido algo importante. Suscríbete, porque este canal es un templo digital donde seguiremos descifrando juntos los códigos ocultos de la sanación. Dale like, no por algoritmo, sino como señal silenciosa al universo de que estás listo para más revelaciones. Comparte, porque alguien en tu vida necesita escuchar hoy exactamente esto, y podría ser su puente accidental hacia la luz. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Como dice el Kybalión, cuando el oído está listo, aparece la voz que debe llenarlo. Y ahora, esa voz podría ser la tuya al compartir esta sabiduría. Haz clic, difunde, únete a esta comunidad de almas que convierten heridas en mapas de tesoros, porque el mundo necesita más alquimistas conscientes. Y recuerda, como decían los esenios,
Cada acto de compartir verdad es una oración sin palabras.